GCI Radio presenta. Este es un programa presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Buenas tardes, soy Berenice Castañeda, de tu programa En Busca de tu Transformación Personal. Hoy vamos a trabajar un tema que creo que es importante retomar, que es la somatización de las emociones. Esto es cómo es que nos enfermamos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la salud, enfermedad, pero creo que es importante que podamos pensar que la somatización es un punto en el que nos avisa el cuerpo que no estamos bien. Nos dice que, de acuerdo a la terapia psicorporal, pues dice que trata de explicar cómo la somatización va afectando alguna parte de nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ir como más a profundidad. Luego creo que no hay que verlo como de manera desconectada a la mente y el cuerpo. En este caso, de acuerdo al DSM-5, se llaman trastornos somatomorfos, o mejor conocidos como trastornos psicosomáticos, en los que uno puede padecer pues cualquier cosa como gastritis, colitis, dermatitis, ese tipo de trastornos que tienen que ver muchas veces con el estrés, con la ansiedad, son cosas que nos pasan con frecuencia, pero que no lo consideramos. Y que es un punto importante a poder identificarlo para que sea más fácil incluso llegar a consulta, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que hay que ir identificando. Hay muchos tipos de manifestaciones somáticas. Entonces vamos a ir encontrando como el dolor crónico, ¿no? Las migrañas, la tensión mental, ¿no? O cerebral, que eso tiene que ver mucho con la parte de las preocupaciones, de las angustias, de cuando tenemos algo que entregar y ya se nos pasó el tiempo o estamos en el límite y empezamos a tener serios problemas de sueño, ¿no? O de rumiación también puede ocasionar. También puede haber en algún punto trastornos respiratorios. Esto puede ser más a nivel de la garganta, que uno puede tener entre la nariz y la garganta, uno puede tener problemas respiratorios, uno se puede enfermar con mucha frecuencia, o cuando tenemos que enfrentar algo a nivel de la escuela o del trabajo, nos podemos dar una idea de que nos cuesta trabajo decir las cosas, entonces nuestra garganta se cierra o se enferma y no quiere enfrentarlo, ¿no? Es una forma como de protegernos, de evadir la circunstancia estresante. Y en cuestión de la garganta, de la nariz, pues muchas veces tiene que ver con esta sensación de ahogo, de asfixia. Cuando estamos bajo mucha presión o en nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nos está demandando demasiado y sentimos que nos ahoga, como si estuviéramos bajo el agua o como si alguien nos pusiera la mano en la cabeza para ahogarnos, ¿no? Esa sensación como de ahogo podemos sentir, ¿no? Que también puede ser síntoma de ataque de pánico, ¿no? Siempre hay que tener como claros que los síntomas siempre pueden ser un indicador de algún tipo de trastorno, de ansiedad o algún trastorno diferente. También, en cuestión de los trastornos inmunológicos, ¿no? Como pueden ser la gripe, el herpes, la artritis reumatoide, la psoriasis, también o las alergias, son situaciones en las que nuestro cuerpo también busca protegerse, pero se lastima a sí mismo, ¿no? Y esto también muchas veces tiene que ver con alguna emoción no trabajada, que no tenemos mucha claridad de que solo está ahí, de repente aparece el síntoma
y de repente se desarrolla toda una enfermedad, como puede ser algún tipo de alergia grave o el mismo cáncer, ¿no? Que es ya una expresión mucho más tóxica de una emoción cristalizada. También otra de las cosas, ¿no? Los famosos trastornos gastrointestinales, que tiene que ver justamente con la circunstancia como la colitis, el síndrome del intestino irritable o las úlceras gastrointestinales, que esto tiene que ver mucho más con una sensación o con una carga emocional muy intensa, que ahorita vamos a ir desmenuzando más como órgano por emoción, porque eso nos va a dar una idea de qué nos puede pasar si seguimos como por ese camino. Las enfermedades gastrointestinales muchos se relacionan como o con un impacto fuerte emocional o con algún enojo fuerte, ¿no? Todas las emociones o las emociones que nos caen como por sorpresa normalmente caen en el estómago. Si uno se enferma de repente sin algún motivo, pues puede que el primer impactado va a ser el estómago y que suframos de diarrea o de problemas tanto de estreñimiento por no querer soltar algo, que también dicen los clásicos de la parte, los clásicos que hablan acerca de cómo el control no necesariamente está bien, ¿no? Los clásicos que hablan de los terapeutas infantiles hablan de esta parte del control, en especial Sigmund Freud habla desde su teoría psicosexual, en donde tenemos justamente la etapa 2 que tiene que ver con el control de esfínteres. Pero bueno, otra cosa también importante son los trastornos dermatológicos, como puede ser pues la dermatitis atópica, la sudoración excesiva, que estos son, a final de cuentas, circunstancias que pueden ser más visibles. Uno puede estar necesariamente muy estresado y eso nos saca granitos, ¿no? Pero es una demostración de a final de cuentas, de cierto estrés, de cierta preocupación. O cuando los chicos que están en secundaria van a hacer los exámenes para la prepa, hay un grado impresionante de estrés. ¿Por qué? Porque esos exámenes son muy complicados y son muy exigentes. Y eso implica que tengas un gran nivel de estrés. Como de ese tipo académico, pues sí puede ocasionar cierto nivel de dermatitis, ¿no? E incluso se puede mostrar en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en la cara, puede ser en las manos o en los pies también se ve con frecuencia. A final de cuentas, creo que eso también podríamos identificarlo. Otra cosa importante es ya como en una conexión más profunda entre la mente y el cuerpo, pues nos está hablando de qué tan importante es cuidar nuestro cuerpo desde lo emocional, ¿no? Creo que nuestra vida no necesariamente es a veces es medio estresante y complicado. Y se nos olvida que nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? Está ahí, sí, pero funciona por algo, pero también hay que cuidarlo, porque al final de cuentas, si no cuidamos nuestro cuerpo, pues también no vamos a poder rendir en nuestras actividades cotidianas, en la escuela, en la casa, en el trabajo. Y que esta conexión es importante, por lo que hay que considerar siempre 3 cosas. Las emociones negativas pueden ocasionarnos problemas del sistema inmunológico, o sea, bajarnos las defensas, enfermarnos de cualquier enfermedad que uno pueda considerar o que no tenga en el radar, ¿no? Creo que uno puede tener la sorpresa de que algún familiar se enferme por alguna circunstancia y jamás tenerlo ni siquiera en el radar. Creo que esa es una cosa importante.
nuestra salud o la salud de nuestros seres queridos a veces puede estar en riesgo. Yo tengo algunas vivencias, ¿no? Por ejemplo, con cáncer o con problemas de cierto tipo de los riñones, ¿no? Renal, pero a final de cuentas, cada uno de los trastornos y de los problemas que aquejan nuestro cuerpo es porque nuestras emociones se cristalizan en los órganos y eso hace que de alguna manera seamos más propensos a enfermarnos de ciertas cosas. Otra cosa también es importante es considerar que cuando uno sufre de un estrés prolongado por cualquier circunstancia, va nuestro cuerpo de manera hormonal, pues va a empezar a afectar a los órganos. ¿Por qué? Porque está ejerciendo demasiada presión sobre el mismo cuerpo y alguno de los órganos no necesariamente está en la mejor condición. Puede estar más débil que los demás. Por eso también es importante considerar que nuestro estado de ánimo es importante para mantener un sistema inmunológico fuerte. Si uno se puede sentir deprimido, triste, ansioso, enojado, que son las emociones como más que uno se puede dar cuenta más fácil, uno puede ayudarle al cuerpo a que mejore su condición física y que su estado emocional también mejore, pero vamos a irlo viendo eso al final de la plática de hoy. Bueno, una de las cosas que creo que es importante identificar qué órgano va con qué emoción, porque esto nos va a orientar en cuestión de cómo somos en cuestión de nuestra personalidad emocional. Muchos podríamos identificar a lo mejor como Hipócrates, que hizo las primeras identificaciones emocionales o categorización emocional, ¿no? Pero es nada más como en cuestión de lo médico, ¿no? Fueron las primeras ideas que empezaron a surgir en cuestión de la salud en general, no de la salud mental ni la salud física, ¿no? Porque, bueno, la alegría está estimulada en el corazón y los intestinos. O sea que estas dos partes del cuerpo es donde mayormente podemos reconocer, o esa emoción es donde más se pueden se puede adherir. Pero a diferencia, por ejemplo, del estrés, la ansiedad y a veces la agitación, también puede ser el corazón, ¿no? Como son los problemas cardíacos, la falta de concentración y el insomnio. Estas tres cosas afectan directamente esta parte, el corazón en particular, y en cuestión de lo psicológico, la concentración y la pérdida de sueño. Eso es también interesante encontrarlo, porque muchas veces muchas personas tienen problemas de insomnio y eso a final de cuentas ocasiona una serie de cosas de deshidratación, de problemas de que no se pueden concentrar el otro día porque parecen zombies, porque no descansaron. Otra cosa importante es, por ejemplo, el resentimiento, la ira y la agresión, que esas están más localizadas en el hígado y en la vesícula biliar, en donde en esta parte del cuerpo es donde mayormente dicen que se localizan o se colocan estas emociones. Si uno puede tener ciertos problemas en cierta parte del cuerpo, como el hígado y la vesícula, es porque tenemos problemas de ira o de agresión. Podemos ser muy enojones y eso implica que a la larga podamos tener un problema físico que cristalice estas emociones. Otra de las cosas, por ejemplo, los riñones tienen que ver con el miedo, la ansiedad y la baja autoestima, como son los riñones, las glándulas suprarrenales y la vejiga. Estos tres órganos tienen que ver con estas tres cosas, ¿no? Como nuestros miedos, las ansiedades o la baja autoestima o la poca valía
pues implican ciertas áreas del cuerpo en la que nosotros nos vamos sintiendo disminuidos, ¿no? Esta parte de los riñones pues implica una serie muy fuerte, ¿no? de cambio de vida en cuestión de que los miedos y las inseguridades siempre van a hacer que lo somaticemos más si no lo hablamos. Todas estas emociones tienen que ver con lo no hablado. Nuestro cuerpo puede recibir la emoción como si fuera una energía, porque al final de cuentas la emoción es una energía emocional, pero no necesariamente lo podemos expresar y nos podemos enfermar aún y no sabiendo que necesariamente guardamos esas emociones muy, muy en el fondo de nuestra persona. Otra, por ejemplo, la tristeza, la melancolía y la pena dicen que se impactan en los pulmones, ¿no? Cuando tenemos problemas de deficiencia pulmonar, que no podemos caminar, que nos cuesta trabajo incluso hablar, que lo vemos muy bajito. Eso también implica pues el aminoramiento o la disminución de nuestra voz personal, no solo de la voz simbólica como tal, sino de nuestra propia voz como personas, ¿no? La tristeza o la melancolía, como podríamos pensar en... Hay ya películas que hablan acerca de estas emociones, ¿no? Y cómo tan solo viéndolas gráficamente o visualmente, te das cuenta que proyecta ese sentimiento. Pero creo que eso es necesariamente así. El hecho es de que nuestras emociones a veces están en desequilibrio y por eso nos enfermamos. Uno puede padecer, más allá de un trastorno emocional, puede tener un problema físico, ¿no? Como pues el cáncer, cualquier enfermedad degenerativa, la diabetes, la hipertensión. Todas esas son enfermedades crónico-degenerativas, pero en muchas otras no necesariamente llegan hasta ese punto. A diferencia, otra categoría que encontré fue la que denomina la cultura, la medicina china, que habla acerca de cómo los chinos identifican más o menos cómo está ubicada la emoción con el órgano, ¿no? Aunque creo que más o menos se parece un poco a lo que hemos platicado. La alegría con el corazón, la tristeza con los pulmones, el miedo con los riñones, la ira con el hígado y la preocupación con el vaso. Porque bueno, creo que cuando nosotros nos damos una idea de que nuestra vida no es necesariamente pues, la mejor, entonces nos estamos dando cuenta que tenemos problemas. Me acuerdo que en consulta algún paciente me decía que tenía problemas aquí en los hombros y decía que yo le comentaba que cuando uno tiene problemas o malestar en los hombros es porque tiene mucha exigencia personal, muchas preocupaciones y muchas demandas que tiene que cumplir. O también cuando tenemos problemas o dolor en la parte baja de la espalda, pues implica que tenemos una sobrecarga de responsabilidades, que no necesariamente nuestro cuerpo está sintiéndose aliviado, sino que esta parte de la espalda baja, pues es como, es el tronco que nos sostiene. Entonces estamos sintiendo que nos está rebasando eso en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo. Otra cosa que podría recordar dentro de mis consultas es las rodillas. Me ha tocado pacientes que llegan con problemas de rodilla y eso dentro de la terapia psicocorporal habla de que tenemos dificultades para sentarnos, ¿no? Tenemos problemas o de decisión o de que estamos agotados o de agotamiento, también en lo físico, pero también en lo emocional, de que te estás quebrando porque ya no tienes la misma resistencia o porque sientes que la presión o la exigencia te está haciendo que pares o que mejor ya no lo intentes, porque eso también pasa.
¿no? El hecho es de que nuestros órganos, así como nuestras partes del cuerpo, también nos hablan y nos dicen esto, que creo que hay que identificar en primer lugar, pues, cuál es la emoción que estamos sintiendo o qué tipo de dolor estamos sintiendo, ¿no? Podemos sentir un dolor en la garganta, bueno, ¿de qué tipo? Uno puede tener cierto malestar por alguna cosa física, pero también podemos tener problemas por no querer hablar con alguien de cierto asunto, o porque se siente fuerte o sabes que va a ser determinante lo que tengas que decir. Y eso a veces es difícil. Otra cosa importante es comprender de dónde viene la emoción, porque muchas veces podemos tener un dolor y no necesariamente tener claridad de por qué está ese dolor ahí. Esto es un poco más tener una conciencia de si tengo este dolor, desde cuándo lo tengo y a qué se debió ese dolor. Y por último, pues es expresarlo y movilizarlo. Cuando nosotros lo podemos expresar de alguna manera, en lo artístico e incluso en lo verbal, pues también nos va a dar una idea mucho más clara de que uno puede resolver las cosas. Pero para eso tenemos algunas ideas que les vengo compartiendo, como son pues una actividad física mucho más fuerte, alguna actividad de alto impacto que requiera esfuerzo, ¿no? Puede ser una clase de zumba, una actividad o un deporte también, o la natación también es una actividad que nos ayuda a retomar a tener mayor condición física, pero también a disminuir esos niveles de somatización de las emociones. Eso también aligera la presión del estrés, de la ansiedad, que es mayormente los que ocasionan que muchas veces la somatización sea muy fuerte y muy evidente. También la dieta, lo que comemos también es muy importante. Nuestra comida, a veces creo que en esta sociedad en la que uno todo el tiempo está corriendo, la gente luego no come bien, se malpasa o se salta las comidas. Y eso no necesariamente está bien porque eso estamos dañando a nuestro organismo. Si no almorzamos bien, no vamos a rendir durante todo el día. Y yo conozco personas que no almuerzan o no comen en todo el día hasta que se salen del trabajo. Bueno, ese tipo de situaciones no son las más recomendables porque vamos a empezar a tener una serie de cosas o problemas como la anemia, ¿no? Que esto es un serio problema de desnutrición. También que es evidente cuando tenemos problemas de somatización, muchas veces padecemos trastornos que tienen que ver con lo alimenticio, pero sobre todo con lo nutricional, ¿no? Podemos tener problemas de hierro, de alguna sustancia que nos falte, o magnesio, el potasio, cualquiera de estas sustancias son muy importantes para nuestro funcionamiento normal del cuerpo. Y si no nos cuidamos en esa manera, pues también vamos a tener dificultades a la hora de poder sentirnos bien. Porque uno puede sentir, pues me siento triste o deprimido, y pues no necesariamente uno está en esa condición porque tenga algún malestar en particular, sino simplemente su estado emocional puede estar no tan elevado. Y es importante que se tomen con cierta regularidad algunos estudios de sangre para ver cómo se encuentran, porque uno puede tener trastornos que tienen que ver no con la enfermedad mental como tal, sino con el problema físico, con la enfermedad física. Y eso sí puede ser ocasionado primero el problema físico y después el trastorno emocional. No necesariamente. Pero bueno. Y creo que una de las cosas que son importantes a rescatar, pues es también la actividad de meditación, la actividad de poder hacer respiración profunda, de realizar
por lo menos una técnica de relajación o una técnica de relajación progresiva. ¿Por qué? Porque esto a final de cuentas nos va a ayudar a que nos vayamos relajando y eso nos vaya permitiendo bajar nuestro estado emocional. También las técnicas, hay algunas técnicas como son mucho más holísticas, que creo que también son importantes poderlas compartir, como son muchas veces estas técnicas que tienen que ver con lo holístico, que creo que también sirven para la descarga emocional, como el Reiki o como cualquier otra de liberación emocional. También nos ayuda a liberar la tensión emocional y física, y eso nos va a ayudar a disminuir nuestros problemas ansiosos y de estrés, y que la somatización se vaya alivianando. Nuestra idea es de que la somatización sea algo que se vaya en disminución, que nuestros problemas psicológicos o mentales no tengan que llegar a un nivel grave si podemos identificarlos somatizando, porque uno puede identificarlos, nada más que a lo mejor yo como terapeuta, pues porque fui entrenada para eso, tiene uno fue entrenado, pero yo creo que cualquier persona podría identificar que padece alguna de estas cosas que les he platicado el día de hoy. Y creo que más allá de las cosas que uno pueda conocer, como ya en la terapia psicológica, pues creo que este es un punto que siempre nos alerta, nos dice es que tienes algo, tienes que ser más consciente y tienes que poner más cuidado en tu salud física, pero también en tu salud mental, porque ambas van de la mano. Pero bueno, creo que en este caso, nuestra reflexión de esta semana, pues creo que es poder identificar que nuestras enfermedades o lo que padecemos siempre nos avisa, ¿no? Es como un semáforo, solo que a veces no nos damos cuenta de lo que nos dice, hasta que ya nos enfermamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han llegado al hospital sin saber ni siquiera qué padecen? O terminan en el hospital muy graves porque se enfermaron de algo y no se enteraron a tiempo. Por eso es importante que el tema de somatizar lo que nosotros sentimos sea un aviso antes de que tengamos que llegar a un punto muy, muy, muy fuerte o que no tenga un final adecuado. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la plática del día de hoy. Pero no se les olvide seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, y en las redes del canal, por favor. Pero recuerden, por favor, que estamos en busca de tu transformación personal. GCI Radio presentó Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio.